Pues bueno, ya agradezco la atención de la presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez Álvarez, soy de aquí de México, concretamente de Orizaba, Veracruz. Bueno, agradezco la atenta invitación de la Academia de Peritos Forenses, ¿verdad? A través del doctor Fabio y a su vez del Centro Universitario Interamericano, por lo cual, pues, el motivo de mi participación se está llevando a cabo el día de hoy. Mi tema, nada más, a ver, permítanme un momento. Necesito poner las diapositivas. Mi tema como tal en la publicidad, del, del Congreso fue la prueba pericial, ¿sí? En materia de documentos cuestionados. Sin embargo, bueno, por cuestiones de tiempos y demás, es un área demasiado amplia, ¿no? Hablar de documentos cuestionados, pues, de primera mano nos lleva a entender y considerar el hecho de diversas áreas, ¿no? Intervienen en el mismo, que incluso en la cuestión doctrinal, pues, se establece, pues, ciertas, por decir así, controversias, ¿no? Partiendo de que si la grafoscopía debería de entrar o considerarse dentro del área, del ámbito de, del conocimiento de la documentoscopía, si ambas se tuvieran que analizar por separado. Entonces, pues bueno, para efectos de hacer esto más sistemático y más entendible, lo focalicé a un punto, a un tema en particular, que es prácticamente el del comportamiento de los útiles inscriptores, ¿sí? En materia grafoscópica. Luego, entonces, a partir de esta aclaración, pues bueno, voy a iniciar dando una pequeña semblanza, ¿sí? En el entendido que me han comentado, pues que tenemos auditorio tanto de estudiantes como de ya personas preparadas en la materia, peritos, abogados. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de hacer esto dinámico, lo vamos a hacer muy práctico, a efectos de que quede lo más entendible posible. Y también vamos a trabajar a partir de estar observando y haciendo prácticas y comentarios. Les agradeceré que tengan abierto su chat, y en la medida de que vayamos desarrollando la conferencia, que más que conferencia yo quisiera que esto fuera un, un, un vínculo, ¿verdad? Para poder aclarar ciertas dudas y preguntas, una charla más amena en ese sentido, ¿no? Obviamente también hay que considerar ciertas limitaciones de tiempo. Trataré de dar pie a resolver sus preguntas, ¿no? Bueno, una vez aclarado esto, pues bueno, vamos a entender o vamos a iniciar en el entendido de que si hablamos de documentos cuestionados, pues nos tenemos que remitir primeramente al área denominada documentoscopía, ¿no? Dicha área, pues ustedes ya deben de tener cierto conocimiento, cierta idea que es un área propia o una materia propia que se deriva del área de la criminalística, ¿no? Y partiendo de ahí, pues vamos a entender que como la documentos, como aquí, como lo dice la diapositiva, pues la documentoscopía básicamente se va a encargar del análisis de los documentos, ¿verdad? En función de establecer su originalidad, autenticidad, y si en su caso, pues presentan alguna alteración, presentan alguna afectación constitutiva, pues en algunos casos, ¿verdad? O en la mayoría, constitutiva de alguna conducta de tipo delictivo, ¿no? Luego, entonces, pues para considerar esto hay que tener como principio, ¿verdad? Pues, ¿qué es un documento, no? Y en ese entendido, pues, documento nos dice que, pues, es todo aquello que proporciona una información al respecto. Sin embargo, bueno, en términos muy generales, un documento va a ser todo aquel material o soporte que permita
contener una información, ¿verdad? Una información que se pueda entender bajo cierto lenguaje y que, bueno, permanezca en la materialidad de este objeto, ¿no? Entonces, pues, un documento, pues, si nos vamos a términos convencionales, pues podría ser algún documento oficial, papeles, un contrato, documentos oficiales, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a un sentido ya más amplio, ¿verdad? Y no convencional, pues un documento nos podría ser incluso y remitirnos a los antecedentes, por ejemplo, de la escritura, ¿no? Un documento podría ser incluso un papiro, un documento podría ser la misma piel, ¿no? La misma piel donde se grababan, se evidenciaban algunos hechos de que se desarrollaban en la época primitiva, ¿no? Entonces, bueno, a partir de establecer qué es la documentoscopía y qué es un documento, vamos a partir ahora bien a establecer que les comentaba, perdón, hace un momento, ¿no? Existe cierta ahí controversia en el hecho de considerar si la grafoscopía, ¿verdad? O el análisis de la escritura debe de permanecer dentro del área documentoscópica o si se tiene que analizar de una forma independiente a la misma, ¿no? Entonces, bueno, salvo criterio de ustedes, sí, sería pertinente considerarlo desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si nos ponemos a establecer el análisis de un documento, pues bueno, va desde el análisis y constitución de sus elementos, ¿no? Como puede ser el soporte, como puede ser el texto, la información, los sistemas de impresión, los sistemas incluso de seguridad, ¿no? Como hilos, como sellos, troquelados, en fin, algunos de esos elementos. Luego entonces, pues hablar o considerar del análisis del documento, pues nos lleva a analizar la generalidad del mismo, ¿sí? Y partir del hecho de que la escritura tiene que llevar un proceso analítico, ¿sí? De manera independiente, ¿no? ¿Por qué? Por la complejidad de lo mismo, ¿no? Por la complejidad en el sentido que se deriva, pues, que la misma escritura se da a partir de una materialidad, ¿sí? En donde existen ciertos elementos, vuelvo a repetir, materiales, pero que también interviene de forma muy peculiar lo que es el elemento humano, ¿no? Y el elemento humano, pues bueno, nos lleva a entender pues muy diversas acepciones, ¿no? En el desarrollo de la misma, ¿no? En el hecho de qué es todo lo que interviene en el acto escritural, ¿no? Entonces, bueno, en ese entendido, ¿sí? Pues el maestro Félix del Balatierro, ¿verdad? En su libro de grafotecnia nos establece cierta división, ¿verdad? De lo que es la grafotecnia en cuanto al análisis de la escritura y nos establece pues cierta perfilación del análisis en cuanto a la forma y en cuanto a la finalidad, ¿no? Y ahí es otra situación a la cual nos enfrentamos, ¿no? En cuestiones terminológicas. En el hecho de que, pues, por ejemplo, aquí en México, ¿no? En el ofrecimiento que hacen los abogados, pues muchas veces existen hay ciertas cuestiones, ¿no? Ambigüedades en el sentido que, pues, el estudio, uno como perito lo entiende básicamente que versa en el análisis de la escritura y finalmente te hacen solicitudes donde te piden documentoscopía, grafoscopía, grafología, pericial caligráfica, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, o sea, existe cierta falta de información, ¿no? Y hay que considerar, pues, que la grafoscopía como tal tiene un fin muy claro y muy específico, que es propiamente el análisis de la escritura con efectos de determinar el origen gráfico de la misma, es decir, pues, quién la escribió, ¿no? De dónde emana. Y en su caso, ¿verdad? De establecer que existe cierta alteración en la misma,
que se desconoce la originalidad de la misma, pues bueno, establecer en qué consiste ese proceso, ya sea de falsificación, de alteración, de sustitución, ¿no? Entonces, pues bueno, les decía, ¿no? Existe cierta controversia, ¿no? Entonces, pues de entrada, muchas veces en la experiencia como docente, pues cuando llego a dar por primera vez esta materia a los alumnos, pues piensan que con que con la grafoscopía, pues vamos a describir la personalidad de una persona, valga la redundancia, la personalidad de un individuo, ¿no? Sí, conductas y demás, ¿no? Cuando pues este enfoque pertenece propiamente a la grafología y así como la grafoscopía es a la criminalística, pues obviamente la grafología es a la criminología, ¿no? Otros términos, ¿no? Como pericial caligráfica, ¿no? Que entiendo que en algunos países, como Argentina, pues sí se entiende sí se entiende como el análisis, ¿verdad? Del origen gráfico de la escritura. Sin embargo, pues, por ejemplo, aquí entendemos, ¿verdad? Que la caligrafía, pues, va en un orden de análisis propio de la estructura, ¿verdad? De la estructura y del buen desarrollo y estética del proceso escritural, ¿no? Entonces, pues bueno, son algunas situaciones que en su debido momento, pues tenemos que considerar, ¿no? Esto, pues lo estoy tratando de explicar, ¿verdad? O de platicar para aquellas personas, ¿verdad? Que no tienen una idea, pues todavía clara, ¿no? Que eso, que son estudiosos apenas del tema, ¿no? Luego, entonces, pues bueno, entender que la escritura a partir del desarrollo de la misma, que se da bajo ciertas etapas, ¿sí? Ya una vez que se ha desarrollado, ¿verdad? Pues entendemos que como tal la escritura es una fuente de comunicación, ¿no? Y esta fuente de comunicación, pues, se basa en un lenguaje. Y este lenguaje, para ser desarrollado y para ser utilizado como tal, pues la escritura, como toda, tiene ciertos principios, tiene ciertas leyes, ¿no? Las denominadas leyes del grafismo. La primera ley es la ley del grafismo, ¿no? En ese entendido nos dice que la escritura es un proceso de aprendizaje y que la habilidad de la misma está en relación directa con su aprendizaje. Bueno, esta ley, ¿qué nos quiere decir? Que la escritura como tal no es una actividad, no es una conducta que ya esté intrínseca entre nosotros, ¿no? No es algo con lo que nacemos, no es algo que desarrollamos. Necesitamos, ¿verdad? Adquirirla a través de ¿qué? De un proceso de aprendizaje. Y bueno, a final de cuentas, este proceso, pues se puede dar, pues a través por asimilación o por imitación, ¿verdad? Generalmente, pues nosotros aprendemos la escritura a través de un proceso de asimilación del conocimiento, ¿verdad? En este llamado proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues nosotros lo vamos desarrollando, lo vamos madurando, hasta que llegamos a obtener el llamado gesto gráfico. ¿Y qué es el gesto gráfico? Pues básicamente el gesto gráfico es esa muy peculiar forma que tenemos cada quien de escribir. Es interpretándolo, por decir así, podría ser como nuestra huella dactilar, ¿verdad? Pero en la escritura. Entonces, bueno, en este proceso, ¿verdad? De aprendizaje, pues nosotros vamos a adquirir este llamado gesto gráfico. Hablando de la ley de la permanencia, esta nos dice, pues básicamente que una vez que lo aprendimos, que aprendimos a escribir, pues el conocimiento ya va a permanecer en nosotros, ¿sí? Y obviamente el desarrollo o que se atrofie esta habilidad, pues va a depender obviamente del desarrollo de la misma, ¿no? Yo creo que pues muchas veces cuando somos estudiantes, pues muchas veces nos acostumbramos a escribir más rápido, a cierto ritmo, en fin, ¿no?
pero hay veces dejamos la escuela y estamos en un trabajo en el cual trabajamos más con la computadora y llega el momento en que necesitamos volver a escribir, ya no tenemos la misma habilidad, o sea, ya no escribimos con la misma rapidez, tal vez con la misma fluidez, por decir así, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, este conocimiento ya va a permanecer en nosotros. La tercera ley nos habla de la automaticidad, ¿sí? Y en ese sentido, no, yo hago alusión a un ejemplo, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a manejar, pues nuestro consciente, ¿verdad? Está en lo que estamos haciendo, ¿no? Incluso volteamos a ver los pedales, ¿verdad? ¿Cuál pisamos? Si el clutch, el freno, el acelerador. Volteamos a ver a la palanca de velocidades, a ver si metemos primera, segunda, en fin, ¿no? Pero ¿qué pasa una vez que nosotros ya aprendimos? ¿Sí? Esta actividad se vuelve automática, ¿no? Ya venimos manejando y venimos platicando de X o Y tema o haciendo otra realidad, otra actividad, ¿sí? Tal vez mal hecho, a lo mejor revisando el celular, no sé, en fin, ¿no? Pero ya es algo que permanece en nosotros, es algo que de forma automática lo podemos hacer. No, nuestro consciente no necesariamente está en el hecho de qué es lo que estamos haciendo, ya lo hacemos como una automatización de movimientos y obviamente de reflejos adquiridos. Continuamos con la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo nos dice, pues, nos hace alusión a ciertas circunstancias en particular cuando de cierta forma tenemos que poner todo nuestro consciente en el hecho en el acto escritural, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor las condiciones son extraordinarias, es decir, a lo mejor el soporte no es el idóneo, ¿sí? El apoyo en el cual no nos beneficia el acto escritural, cuando a lo mejor el útil inscriptor, ¿sí? No nos permite desarrollar con fluidez. Pueden ser tanto de carácter material, de carácter circunstancial, como incluso de carácter incluso propio, pues, de una patología, ¿no? Ejemplo, ¿no? De carácter circunstancial. Muchas veces cuando tenemos prisa y demás, escribimos, al escribir muy rápido, ¿verdad? No lo hacemos con claridad y ponemos, trazamos líneas básicas, por decir así, ¿no? Cuando a lo mejor el soporte no es el idóneo, cuando a lo mejor tenemos que escribir sobre una servilleta y apoyarnos sobre la palma de la mano, ¿no? Cuando tal vez, les decía, existe cierto carácter circunstancial, de nuevo retomo, ¿no? No escribimos igual cuando estamos enojados que cuando estamos tristes, ¿no? O cuando estamos contentos. Y atribuirle también, como les decía, alguna situación de carácter patológico, fisiológico, no sé, ¿no? Se me ocurre tal vez, pues, que a lo mejor una persona tenga Parkinson, ¿verdad? Va a ser una situación que le va a mermar su acto escritural, ¿no? De cuando tal vez estuviera sana, cuando tal vez que una persona pueda tener alguna atrofia muscular, ¿no? O alguna patología como alguna artritis reumatoide, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son algunos ejemplos de en qué casos aplicaría la ley del menor esfuerzo y cómo hay que entender estas situaciones para que nosotros como especialistas, como analistas, ¿verdad? Las debamos de considerar, ¿no? Las debamos de considerar y tengamos bien presente que tal vez las muestras que estemos analizando, pues no necesariamente sean idénticas en función de este tipo de situaciones, más sin embargo no quiere decir que no hayan sido plasmadas por el mismo origen gráfico, por la misma persona. Finalmente, la ley de la individualidad. Sí, les decía hace un momento, ¿verdad? Cuando hablábamos de la ley del aprendizaje. Una vez que nosotros la aprendemos y permanece en nosotros y la desarrollamos de manera automática, ¿verdad? Adquirimos este llamado gesto gráfico, ¿no? Y este llamado gesto gráfico, pues, lo evocamos tan solo
por la propia individualidad del sujeto. No sé si me da a entender. Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿por qué si en un mismo salón, digamos, se le está enseñando a los niños bajo los mismos ejercicios, ¿verdad? Bajo las mismas, el mismo docente, el sistema del mismo docente, ¿por qué cambia o por qué es diferente, ¿no? Obviamente, pues, por esta individualidad que nosotros tenemos como seres humanos en los que, pues, tenemos diferentes características de presión muscular, ¿verdad? En la forma en que nos apoyamos, en la forma en que desarrollamos esta habilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en función de ello tenemos estas 5 leyes del grafismo que son pues las que les dan sustento, le dan principio al análisis de la escritura como tal. Ok, bueno, ahora, partiendo de esto, ¿sí? Para algunos compañeros que ya conocen el tema, pues bueno, vamos a proceder al análisis de la escritura. Existen diferentes métodos de análisis de la escritura, ¿no? Como puede ser el método comparativo, ¿verdad? O de comparación formal o directa. Tenemos el método grafocrítico y la teoría nos dice también, pues todo aquel método, ¿verdad? Que nos permita analizar la escritura. Entonces, partiendo de esto, pues, nosotros como peritos, como estudiosos de la escritura, ¿verdad? En el análisis de la escritura, pues generalmente recurrimos al método de comparación formal y al método grafométrico, ¿verdad? Entonces, básicamente, partiendo del método de comparación formal, que es el más recurrido, pues tenemos que la escritura la analizamos desde 3 perspectivas, utilizando un método deductivo, ¿sí? Es decir, de lo general a lo particular. Y lo que hacemos es que desentrañamos la escritura en estos 3 elementos denominados elementos estructurales, elementos generales o formales, y el tercer elemento, los elementos peculiares, ¿verdad? También denominados elementos individuales, ¿no? Guarismos, idiotismos, en fin, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos desde una perspectiva de los elementos estructurales, vamos a analizarlos o vamos a categorizarlos, ¿verdad? Y esto pues también mucho tiene que ver con la base doctrinal a la que recurramos, ¿verdad? En elementos estructurales, les decía, en la angulosidad, en la dirección, en la presión, en la inclinación, en la velocidad, en el orden y la regularidad, en los enlaces, ¿verdad? Y de ahí seguimos avanzando con estos llamados elementos formales, en los cuales pues vamos a analizar propiamente la morfología, ya no desde una constitución general, como lo hacen los estructurales, sino ya de una perspectiva ya más individualizada, ¿no? Cómo es la morfología de los trazos, ¿verdad? Como lo es analizar propiamente la forma de sus inicios, de sus medios, de sus finales, ¿sí? Ciertas características peculiares en cuanto al tipo de escritura, ¿no? Ejemplificando el análisis de la escritura cursiva, ¿no? Lo que es las zampas, las jambas, ¿no? Y bueno, finalmente procedemos al análisis ya en la individualidad, como lo es pues propiamente el análisis ya de estos llamados elementos individuales que vamos a encontrar, pues ya sea en los inicios, en los medios o en los finales de cada trazo, ¿no? Algunos entenderán a lo que me refiero, como pueden ser un botón, un arpón, una espuela, bucles, gasas, ¿no? Por referir algunos. Entonces, bueno, aquí ya propiamente les estoy hablando de lo que es el desarrollo ya de un análisis grafoscópico, ¿no? Pero bueno, aterrizando al tema que quiero desarrollar, ¿no? Si bien es cierto que toda la importancia que tiene todo este análisis a partir de este método comparativo, a partir de analizar
bajo esta perspectiva de los elementos estructurales, de los elementos formales, de los elementos individuales, muchas veces dejamos pasar por alto, ¿sí? Ciertos, por decir así, elementos que nos pueden llevar a analizar la escritura y considerar otras situaciones que debemos de tener presentes y que muchas veces como peritos las dejamos pasar, ¿no? En algunos casos, y hablando un poquito, desviándome, porque la pregunta generalmente va más enfocada al área documentoscópica, ¿sí? Pero, por ejemplo, muchas veces nos piden que determinemos, digamos, si digamos, el llenado de un documento fue realizado, ¿sí? O corresponde con la misma tinta, el llenado de un documento, corresponde con la tinta que se plasmó en la firma, ¿no? Entonces, pues muchas veces nos atrevemos, ¿sí? Por falta de conocimiento, a peritar en ese sentido, ¿no? Y a establecer, pues, situaciones que están fuera de nuestro alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque propiamente en ese tipo de análisis, pues se requiere un análisis en materia de química forense, ¿no? Para establecer, pues, si en cuanto a la composición química de las tintas corresponden o no, ¿ok? Pero, sin embargo, podemos determinar, ¿sí? Pero lo que sí podemos determinar es por qué tipo de útil inscriptor fue realizada esa escritura, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues bueno, un tema que dejamos pasar por alto y que no hay mucho desarrollo en la práctica del mismo es el análisis de los llamados útiles inscriptores. Y aquí sí es importante el hecho de que consideremos que nosotros como grafoscopistas sí podemos realizar una comparativa o un análisis en función del comportamiento de los mismos y estemos en condiciones de determinar si fueron realizados o no por el mismo útil inscriptor, ¿sí? O por uno de semejantes características. O en algunas ocasiones no necesariamente llegar a eso, ¿no? A esa determinación, sino establecer, pues, que simplemente no fueron hechos por el mismo útil inscriptor. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en el cuerpo de un documento se haya realizado con un bolígrafo, ¿verdad? Y la firma se haya realizado tal vez con un lapicero de gel o de tinta fluida. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya propiamente con este tema. Ok, bueno, voy a estar trabajando de esta forma. Bueno, primeramente, vamos a hablar de lo que son las características y el comportamiento de los útiles inscriptores. Pero bueno, de primera mano, ¿qué es un útil inscriptor? ¿Qué idea o qué noción tienen de lo que es un útil inscriptor? Les agradecería que sus aportaciones sean a través de lo que es el chat. Yo aquí los voy leyendo y vamos a tratar de darle contestación para hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? ¿Qué idea? Ok, me están diciendo un elemento escritor. Ok, de una forma más simple, ¿qué puede hacer? Denme ejemplos. Ok, efectivamente, un bolígrafo, un lápiz. Entonces, bueno, una pluma, efectivamente. Ahora bien, fíjense, en ese entendido, es un tema, les decía, que no es muy común, sin embargo, es bien importante. Hoy vamos a trabajar con lo que es el lápiz por cuestiones de tiempo. Ok, pero bueno, hablando de útiles inscriptores, pues bueno, pasamos desde lo que es el lápiz, de lo que es el bolígrafo, de lo que son útiles inscriptores de tintas tixotrópicas, en fin, plumas, ¿verdad? De punta rígida, de punta suave, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues hacemos alusión a estos útiles, pues de una forma convencional, ¿no? Sin embargo, pues un útil inscriptor podría ser nuestra mano, sí, ¿verdad? Podría ser a lo mejor
no sé, un elemento rígido, puntiagudo, también podría ser, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, para efectos de la materia, vamos a hablar de estos útiles inscriptores convencionales para el desarrollo de la escritura, obviamente sobre soporte o sobre soportes propiamente en papel, ¿no? Entonces, bueno, les decía, vamos a iniciar con el lápiz, ¿no? El lápiz, pues bueno, cuando nosotros estamos ante la presencia, ¿sí? Del análisis de textos desarrollados con el lápiz, pues bueno, nos viene a la mente ciertas interrogantes, ¿no? Ciertas interrogantes que pues asumimos de una forma pues casi, por decir así, de sentido común, ¿no? La problemática no es esa, ¿no? La problemática es que técnicamente cómo yo determino, ¿sí? Que se trata de un lápiz, ¿ok? O sea, ¿cómo voy a comprobar que se trata de un lápiz? Si a final de cuentas, y como dice aquí en la diapositiva, ya sobre el soporte, ¿verdad? Es decir, sobre el papel, pues por ejemplo, una tinta, ¿verdad? De un bolígrafo y la de un lápiz, pues a final de cuentas se manifiestan en su materialidad como sólidos, ¿verdad? Como sólidos. Ahora bien, nos dice acá, independientemente del tipo de útil escritor, el movimiento gráfico es el mismo, ¿no? O sea, por decir así, en el desarrollo de una letra A, el mismo movimiento lo voy a hacer con un lápiz que lo voy a hacer, por ejemplo, que con un lápiz de minas que con un lápiz convencional, ¿no? Ok, bueno, me voy rapidísimo. Desafortunadamente se me fue el tiempo muy rápido. Lo que hoy comentamos es algo, pues, muy básico, ustedes lo saben. Sin embargo, pues bueno, es un tema bien interesante, ¿sí? Bien interesante en el sentido de llevar al análisis, pues, cómo se comportan estos útiles inscriptores, ¿no? Hablando, por ejemplo, del lápiz, ¿no? El lápiz, pues, se constituye materialmente, el lápiz convencional, pues, lo que pinta es básicamente grafito, que es una forma alotrópica del carbón, ¿no? Y esto a su vez, pues, tiene ciertas características, ¿sí? Ciertas características muy peculiares. Yo tenía que desarrollar práctica, pero bueno, la verdad es que no consideré que el tiempo se me fuera tan rápido, ¿sí? Pero bueno, permítanme llegar a la diapositiva con la que iba a cerrar. Ok, bueno. ¿Cómo determinar técnicamente si ante lo que estamos enfrentándonos es lápiz o no? Primeramente, cuando estamos en presencia de un lápiz, ¿sí? Estamos hablando que se trata de un sistema de impresión de pigmentos sólidos, ¿ok? Este sistema de impresión, por ende, este sistema de impresión en sólidos, ningún trazo de lápiz va a ser igual. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los lápices los vamos a clasificar en cuanto a dureza y en cuanto a color. Es decir, no lo vamos a llevar si son duros o son blandos, sino vamos a clasificarlos si son duros o son negros. Y de ahí es que tenemos algunas clasificaciones, ¿verdad? Como lo es propiamente, a ver, permítame un momentito. ¿Sí? Como lo es algunas clasificaciones de los lápices, como lo es el 2B, como lo es el 2H, ¿sí? El 2H nos habla de que es en un valor hard o duro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un valor duro, por tanto, va a tener más cera y más complementos el lápiz, y por tanto no va a pintar tan oscuro, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, que es que es 2B, la B nos hace alusión al término black o negro.
¿sí? Este, por ejemplo, va a ser un poco más blando y por tanto va a dejar impreso, entonces, por ejemplo, va a dejar más pigmentación en cuanto al grafito. Ahora, les comentaba hace un momento, ciertas cuestiones en cuanto a que ningún trazo de lápiz va a ser igual. ¿Por qué? Porque, permítanme un momento, porque, por ejemplo, ¿sí? No sé si alcancen a ver, ¿sí? Déjenme enfocar. Ok. ¿De qué va a depender? Va a depender de de los patrones de desgaste que existan en la mina. Va a depender, ahí se ve un poco mejor. Si ven, va a depender también de lo que es el llamado flush o alvéolos. El grafito tiene una peculiaridad de ser hidroscópico, es decir, de absorber agua. Luego, entonces, al momento en que se fabrica absorbe partículas de agua que a final de cuentas se ubican como espacios o como burbujas en la mina y por tanto, pues va a dejar siempre el trazo, va a marcar va a marcar estas irregularidades. Sí, asimismo, permítanme. Ok, asimismo, también es un sistema superficial, es decir, no va a ser, por ejemplo, como en las tintas de gel que se ingresan a la masa del papel. Por eso es que, por ejemplo, el lápiz, aquí yo tenía yo una práctica que vamos a realizar, de borrarlo tan solo con un hisopo y con agua. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema de impresión superficial, es decir, no ingresa a la masa del papel. No tiene, el grafito no tiene la capilaridad del papel, al tratarse de un sólido, no la absorbe, por decir así. Ok, son fáciles, como dice aquí, de borrar o erradicar por tracción mecánica, ¿sí? La diferencia entre el comportamiento del gradiente, ¿qué entendemos como el comportamiento del gradiente? Es decir, la cantidad de pigmento que queda en el soporte, es decir, la cantidad de grafito que tiene el lápiz. Algunos tendrán más grafitos, ¿sí? Algunos otros tendrán más cera, ¿no? Otros componentes. Entonces, no confundamos este comportamiento del gradiente con lo que es la presión muscular. Es decir, si nosotros tenemos un lápiz duro, que obviamente al ser un lápiz duro tendrá un nivel de gradiente bajo, es decir, poco pigmentación, no confundamos con que es un lápiz duro con el hecho de que este mismo lápiz duro apliquemos más presión para que se pueda ver. Entonces, no confundamos al momento de valorar lo que es la presión con el comportamiento del lápiz en cuanto al gradiente, ¿verdad? Entonces, son situaciones que hay que irlas, que hay que considerarlas. Otra cosa, elemento que podemos valorar, pues es el llamado coeficiente especular, que no es otra cosa más que este efecto reflectante que se da, ¿verdad? En el grafito. Es decir, que si nosotros aplicamos una luz, ya sea indirecta, ¿verdad? O directa, pues vamos a encontrar ciertas características en las cuales pues el lápiz, ¿verdad? El trazo con lápiz se va a evidenciar que una brillantez, ¿verdad? Una brillantez propia de este llamado coeficiente especular, que va a ser directamente proporcional a la cantidad de luz que esté recibiendo, ¿verdad? Y dependiendo también del tipo de objeto. En este caso, pues estamos hablando de lo que es el grafito. Finalmente, el comportamiento de la línea, ¿verdad? El comportamiento de la línea hay que establecer, pues si estamos hablando, ¿sí? No necesariamente, si estamos hablando ya sea de por ejemplo, este es un lápiz de mina, ¿verdad? De 2 milímetros, ¿verdad? Con lo que es el punto 5, ¿verdad? Con lo que es un lápiz convencional o con los que incluso son de algunas ceras. Este, por ejemplo, es de 4 milímetros. Entonces, el calibre de la línea no necesariamente tiene que ir, no necesariamente tiene que ser en función
del diámetro, en caso de ser redondo, porque también hay lápices que son hexagonales, ¿no? O minas que son hexagonales. No necesariamente tiene que ver con el diámetro de la mina, sino también con sino principalmente con la perfilación de la misma, ¿no? No es lo mismo una punta que esté perfilada o una mina que esté perfilada a una mina que ya esté desbastada, que ya esté usada, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco su atención. La verdad es que se me fue rapidísimo el tiempo. Tenía yo preparadas varias prácticas, pero bueno, quedo a sus órdenes, ¿sí? Quedo a sus órdenes. Este tema nos da para hacer un taller muy interesante, ¿sí? Trabajar con los diferentes tipos de útiles inscriptores, ¿verdad? Desde lo que son plumines, desde lo que son plumas fuentes, ¿verdad? Desde lo que son analizar el comportamiento del bolígrafo, de tintas en gel. Entonces, pues bueno, quedo en deuda con ustedes, ¿sí? Quedo en deuda con ustedes, pero bueno, muy contento del tiempo y de la atención que me prestan, ¿sí? Les dejo mi correo, ¿sí? Y pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pérez. Agradecemos mucho sus mensajes y haber compartido con nosotros sus conocimientos.